¿Qué pasa si lo que crees que es verdad es solo lo que te dejan ver? Ya no nos enfrentamos a teorías, especulaciones o interpretaciones vagas. Nos encontramos ante un código reprimido con fuego, miedo y silencio. Durante siglos, manos temblorosas han escrito en secreto aquello que no se podía predicar. Escritos arrancados de los templos, escondidos en cuevas, quemados en hogueras sagradas. Pero algunas palabras sobrevivieron, palabras que no encajaban dentro de lo que ellos llaman aceptable. Palabras que predijeron un sistema, una señal, una dominación espiritual disfrazada de avance. No fue Juan quien lo escribió solo. Otros vieron, otros lo informaron, pero lo que dijeron fue prohibido, no porque sea falso, sino porque es insoportablemente cierto. No estás a punto de ver un vídeo. Estás a punto de romper un sello que fue sellado por manos que no querían que lo supieras. Hay nombres que no se pronuncian. Hay símbolos que se repiten. Se están tomando decisiones ahora, que ya estaban descritos en textos que no entraron en el canon. Este es el tipo de conocimiento que nunca se enseña, porque convierte a los cobardes en despiertos, porque hace imposible seguir viviendo bajo la ilusión. Si te vas ahora, puede que nunca vuelvas a ver esto, y si se queda, tu mente no volverá a dormirse. Se encontró el manuscrito. El texto ha sobrevivido la prueba del tiempo. Las palabras tachadas todavía gritan. ¿Y qué dicen? No debería leerse, pero estás aquí, has llegado, y ahora ya no hay vuelta atrás. Porque lo que estaba escrito allí no debería haber sobrevivido la prueba del tiempo, pero sobrevivió. Y ahora hay que ver qué sigue. No necesitaban construir muros, ni instalar cámaras en cada esquina, porque la célula perfecta es aquel en el que el propio prisionero se siente cómodo. Estas escrituras ocultas, advirtieron, el control final no vendría con tanques ni decretos, pero con algoritmos silenciosos y recompensas emocionales inmediatas. No fuiste capturado por la fuerza, fue seducido por la conveniencia. Lo que parecía libertad era solo la ilusión más sofisticada jamás creada. Una celda sin rejas, pero con notificaciones, sin guardias, pero sí recompensas digitales. Has llegado a amar el tacto que te rastrea, la mirada que te lee, la luz azul que te calma, mientras registra cada una de tus respiraciones. Las cartas no mencionaban ningún gobierno. Estaban hablando de un campo, una fuerza sutil y magnética que envolvió la mente y le hizo creer que tenía el control. Este campo todavía está activo. Él es quien decide lo que ves, lo que sientes, lo que deseas. Y lo peor es que también define lo que crees. No te das cuenta de que tu fe está siendo moldeada, que tu esperanza fue programada, que tu identidad se actualiza constantemente, porque la marca invisible no será un chip pegado debajo de la piel, será una aceptación voluntaria del sistema que decida tu destino. Y el sistema ya está instalado. Tú decides, en tus gestos, en tu rutina digital. Las cartas advertían, cuando todos creen estar despiertos, es porque ya se ha alcanzado el último nivel del sueño. Y ahí es exactamente donde estamos. En un estado de sueño lúcido colectivo, donde la opresión digital se confunde con progreso, donde la vigilancia se romantiza, donde la libertad es saboteada por el placer, y cuando la mente es capturada, el cuerpo ya no importa, porque quien controla sus pensamientos ya no necesita controlar sus pasos. Los repetirás tú mismo, con precisión quirúrgica, con entusiasmo. La multitud marcha en silencio, pero los ojos están fuera, el brillo se ha ido, sustituidos por reflejos artificiales, creados por pantallas que simulan pertenencia. Crees que eres libre, pero todo lo que te rodea está diseñado para convencerte de ello. Y aunque algo dentro de ti sea sospechoso, continúas. Porque el sistema no lo prohíbe, él seduce. Y ahora quizá estés empezando a verlo, empezando a darte cuenta que el campo está ahí, entre tus decisiones más íntimas, en tus sueños, en tu fe. Pero
Una de las cartas, uno de ellos, describió el momento exactamente en el que se perforaría este campo, no por la fuerza, pero por el bien de la conciencia, y cuando eso sucede, tus ojos arderán, la verdad arderá, y la elección finalmente será real. Pero hasta entonces, todavía crees que tienes el control, o el control ya está en ti. El pasaje estaba allí, escondido en páginas que parecían olvidadas, pero fueron salvadas. Un extracto eliminado, cortado de todas las versiones que circulan, porque lo que decía no podía ser aceptado. Era como una advertencia ardiendo dentro del papel, un nombre sin forma, un ser sin apariencia violenta, pero con ojos que hipnotizan a las multitudes. Él no vendría con una corona ni con un trono. Yo no usaría armas, tampoco obligaría a nadie a obedecer. Él vencería con la paz, con lógica, con soluciones. Ofrecería sanación, sin oración, conexión, sin fe, milagros que podrían ser rastreados por sensores y todos aceptarían, con entusiasmo, con esperanza, porque el engaño más profundo no es el que parece mentira, es el que parece evolución. La revelación sellada describe un tiempo cuando la fe se convertiría en un sistema, donde se almacenarían las oraciones como datos, donde el perdón sería un código liberado para las buenas acciones sociales. Una fe sin cruz, sin sangre. No me arrepiento. Este nuevo orden espiritual no necesitaría eliminar al antiguo, solo superposición, solo diluir, hasta que ya no puedas notar la diferencia. Hoy, ese reemplazo ya está en marcha, y pocos se dan cuenta de ello, porque la marca invisible que lleva no está en la piel, está en las elecciones, en pensamientos, en los permisos inconscientes que damos cada día. ¿Sientes cuando entras en una habitación y algo anda mal, pero no puedes explicarlo? Es su presencia. Cuando todo parece demasiado correcto, demasiado alineado, demasiado tranquilo, es porque el culto ya ha comenzado, pero aún no ha sido designado. Y no habrá templos, habrá redes, no habrá pastores, habrá curadores de contenido, no habrá dogmas, solo actualizaciones. Verás gente diciendo que ha encontrado la verdad, pero todo lo que tienen es una nueva versión de la mentira. Su nombre no aparece, pero las características están en todas partes, en el discurso de paz que elimina la verdad, en la inclusión que disuelve la distinción entre luz y oscuridad, en la tolerancia que no puede soportar la santidad, en la conexión colectiva que rechaza el arrepentimiento individual. Y la revelación que no debió ser escuchada ahora resuena en tu mente. Sabes que algo se ha despertado, aunque todavía no puedo nombrarlo. Lo sientes como un peso que no es físico, como un eco que nunca se detiene. Así que escucha atentamente. Si algo dentro de ti vibrara con esta verdad enterrada, si sintieras que esta revelación no llegó por casualidad, si sabes que este video te encontró porque el tiempo se acaba, escribe "vi" en los comentarios. Quizás esta sea la única manera en que podamos reconocernos unos a otros antes de que el servicio comience oficialmente. Y cuando empieza, no habrá advertencias, solo silencio y presentación programada, porque lo más peligroso está por venir. La carta más dañada era parcialmente ilegible, pero ¿qué se podría leer? Era suficiente para incendiar a Alma. Ella estaba hablando de una semilla, pero no de algo biológico, no de una fruta natural. Era una semilla mental, espiritual, programado, insertado no en tierras, pero en conciencia. El autor describió este implante simbólico. Sucedería en silencio. Mientras el mundo creía, eso simplemente estaba evolucionando. Lo llamaron educación, pero fue un condicionamiento. Lo llamaron ciencia, pero era doctrina. Lo llamaron libertad, pero fue una simulación orquestada. Esta semilla sería plantada con promesas. Promesas de un mundo más justo, más digital, más eficiente, pero todo era una estrategia. La manipulación no sería forzada, sería deseable.
La programación se realizaría desde el principio. En imágenes, en sonidos, en las narraciones. La tierra era la infancia, el agua era el entretenimiento, y la luz era la falsa verdad transmitida día y noche. Y entonces, la planta del engaño creció, disfrazado de sabiduría, floreciendo en las universidades, templos, gobiernos y aplicaciones. El autor de la carta dijo que pocos se darían cuenta, porque la planta se volvería invisible a los que se alimentaron de él. Daría frutos, pero no realmente. Frutos que parecían conocimiento, pero produjo ceguera espiritual. Eso parecía una conexión, pero generó un aislamiento sagrado. Eso parecía fe, pero solo exigieron la aceptación ciega del sistema. La marca invisible empezó allí, cuando aquello que no es natural llegó a considerarse normal, cuando lo que es espiritual se disolvió en psicología barata, cuando el misterio fue intercambiado por fórmulas. La revelación sellada estaba precisamente en esta lenta mutación. ¿Dónde están las señales ocultas? Ya no fueron percibidos, porque los ojos ya fueron reprogramados. Hoy en día todo esto parece normal. Te despiertas, y tu primera oración es un desplazamiento de pantalla. Tu primer gesto de fe es confiar en un algoritmo. Tus decisiones ya no vienen de tu espíritu, pero a partir de datos previamente filtrados. La opresión digital no necesita violencia. Se implanta en forma de eficiencia, y la eficiencia, como un dios, requiere adoración constante. La carta advertía: la ilusión más profunda es el que crece contigo. Crece hasta el punto de confundirse con su identidad, hasta que ya no sepas dónde termina tu voluntad y comenzar el script. Este es el control profético, no el dominio físico, pero la ocupación del centro espiritual de tu conciencia. Y es por eso que casi nadie puede resistirse, porque quien ve esta planta crecer piensa que es su propio árbol, pero no lo es. Alguien lo plantó, con intención, con el tiempo, con precisión. ¿Y quién lo plantó? Sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque ahora la fruta ya ha madurado y el sabor que te deja en la boca es el sabor de la frase. Las cartas advertían que llegaría un momento en que la realidad sería editable y que la gente estaría agradecida por no saber más lo que era verdad. No habría necesidad de quitarte tu libertad, apenas redefinido. No habría necesidad de censurar, solo saturar. Construyeron un mundo perfecto, solo para mantenerte dentro, y la salida nunca existió. ¿Recuerdas cuando aún podías elegir, o simplemente crees que puedes? La nueva prisión es interactiva. Tú decides lo que consumes, pero el menú ya está programado. Crees que reaccionas, pero todo ya estaba previsto. La libertad fue saboteada y reemplazado por un laberinto sin centro. Hoy en día todo lo que es caótico se promueve como moderno. Todo lo que es confuso se vende como tolerancia. Todo lo que está vacío se etiqueta como libertad de expresión. Y firmas los términos sin leer la sentencia. La verdad se ha convertido en un archivo corrupto y nadie quiere restaurarlo. La marca invisible no está en la piel, está en los filtros, en los contratos que aceptas. Con un solo clic, la realidad ha sido secuestrada y reprogramado, no por el poder de las armas, pero por el poder de la distracción. La opresión digital se ha disfrazado de accesibilidad y la dominación espiritual se convirtió en personalización de contenidos. Ahora todo parece estar hecho, pero lo hicieron contra ti. El sistema no bloquea, dirige, no te detiene, te invita y lo harás. Apurado, con mucho gusto, porque una mentira no necesita convencer, solo tiene que ser más conveniente que la verdad. Y el caos se convirtió en lógica, la saturación se ha convertido en una estrategia. La duda se convirtió en creencia, dejaste de mirar y empezó a aceptar, porque la duda cansa
y la verdad fue asesinada. Con consentimiento popular. Estaban hablando de un sonido, una especie de ruido espiritual que aumentaría a medida que se acercara el colapso, pero no sería escuchado por los oídos. Se sentiría como un temblor dentro del alma. Los que aún tienen ojos, empezaría a ver grietas en la fachada, pequeños fallos en el código, errores involuntarios dejados por la prisa o por la misericordia divina. La realidad entonces empezaría a fallar, no en las calles, pero dentro de cada uno, y en ese momento, algo despierta. Se establece una vigilia silenciosa. Empiezas a darte cuenta, eso nunca fue gratis. Ese libre albedrío ha sido externalizado, que tus decisiones ya estaban elegidas. Y lo más peligroso de todo esto es que ahora lo sabes porque la verdad fue asesinada, con el consentimiento popular. Pero hay algo aún más profundo que las cartas advertían. Usaron el nombre de Dios para instalar el sistema. El templo fue invadido, pero nadie se dio cuenta. Lo que pocos se atreven a admitir es que la contaminación no empezó en las calles, pero en los altares. Las cartas hablaban de sacerdotes que harían tratos, no con reyes, sino con programadores. Cambiaron lo sagrado por el compromiso, fe por influencia, y así instalaron el código de conformidad espiritual. Incluso la oración se ha reducido a palabras vacías, repetido por voces que ya no sienten. Y cuando el altar se convirtió en el escenario, el culto se ha convertido en contenido. La santidad se ha convertido en una performance. El arrepentimiento se convirtió en un eslogan. La palabra ha sido desmantelada en versículos de autoayuda. La contaminación no era visible, fue gradual, fue aceptado, ella fue aplaudida. Comenzó cuando la gloria fue reemplazada por la iluminación, cuando la unción se confundía con el carisma, y el púlpito se hizo público. El templo todavía sigue en pie, pero el espíritu ya no mora. La presencia ha sido reemplazada por la presencia digital, y lo sagrado fue silenciado por algoritmos. Usaron el nombre de Dios para autenticar el sistema. Lo llamaron relevancia, lo llamaron estrategia. Pero la contaminación es espiritual. Ella no invade, ella convence, se viste de luz, pero habla en código. La nueva liturgia son carretes. El nuevo evangelio es la validación social. La marca invisible ahora brilla en el reflejo de la cámara. Las señales ocultas están en los guiones. La libertad fue saboteada con versos reciclados y el control profético se esconde en conferencias abarrotadas. El altar digital no requiere sangre, requiere audiencia, y el nuevo culto guarda silencio, pero constante. El espíritu susurra, pero ya no hay oídos, porque quien quiera que fue contaminado solo escucha lo que se vuelve viral. La palabra ha perdido su peso y se convirtió en una cita adaptable. La revelación sellada todavía intenta emerger, pero queda sepultado por bandas sonoras y cortes dinámicos. Y lo que era eterno, ahora necesita caber en 30 segundos. Esta carta no contiene fechas, trae síntomas. Ella dice que cuando el espíritu deja de sentirse y la verdad empieza a aparecer agresiva, es porque el velo está a punto de rasgarse, no con ruido, pero con ausencia. Ausencia de miedo, falta de discernimiento, ausencia de hambre verdadera. Y luego, será demasiado tarde para muchos, porque el sistema no necesitaba destruir el templo, solo necesitaba ocupar su narrativa, y lo que era sagrado se convirtió en un escaparate, y qué era secreto se convirtió en una campaña. Ahora los códigos están en alabanza, en los acordes, en discursos cuidadosamente editados, pero todavía hay un susurro, débil, insistente, sagrado. No se vuelve viral, él no vende, pero despierta. Por eso sigues aquí, porque algo en ti todavía escucha, incluso si todo a tu alrededor te dice que lo ignores. Aunque todo parezca normal, lo sientes, que algo está fuera de lugar, y tal vez
sea el templo dentro de ti. El velo está a punto de rasgarse, y cuando eso sucede, no habrá más excusas. La última carta no requiere interpretación, requiere posicionamiento, porque el nuevo culto ya ha comenzado. Y pocos se dieron cuenta. Se ha corrido el telón, y detrás de ello hay algo que respira, puedes sentirlo. El aire ha cambiado. La última carta termina con una frase interrumpida, como si quien lo escribió hubiera sido silenciado. Pero lo escrito es suficiente. Habla de un velo final, un campo de invisibilidad que mantiene los ojos de la humanidad vendados. Pero él se está destrozando a sí mismo, y cuando cae, la verdad será tan brutal que muchos desearán no haberlo visto, porque lo que hay detrás no es un sistema nuevo, es el sistema original, sin disfraz, sin mascarilla, sin interfaz, sin luz artificial. La opresión digital fue solo el ensayo, libertad saboteada, solo el primer arresto. Lo que viene ahora es espiritual, es total. Las cartas llamaron a esto el regreso de la oscuridad consciente, una fuerza, quién sabe lo que está haciendo, y eso exige reverencia. No habrá gritos, solo aceptación. El control profético que antes era invisible, ahora se hará visible el culto, y lo que una vez fue una elección, se convertirá en una condición. El velo se está rasgando, pero no está hecho de tela, está hecho de narrativa, de la percepción. Por consenso, él no se cubre los ojos, cubrir el espíritu, y cuando cae, nadie más podrá fingir que no lo sabía. La revelación sellada será abierta delante de todos, y quien no pueda soportar la visión, elegirá permanecer ciego, porque ver es el nuevo trauma, y la marca invisible dejará de ser un símbolo, será visible, será deseado, será sagrado, para aquellos que han perdido lo sagrado. Las señales ocultas se transformarán en mandamientos, la vigilia silenciosa en la liturgia pública, y el nuevo culto no tendrá nombre, pero tendrá un espíritu que no puede ser expulsado porque será aceptado. Lo acepto como tolerancia, aceptado como una unidad, lo acepto como un progreso, pero aún así sería un error. Esta carta advertía, a algunos se les hizo ver, otros negarlo hasta el final. El último velo está a punto de caer, y quien sobreviva a la revelación ya no será lo mismo, y es por eso que el viaje no puede detenerse aquí, y los que perseveran verán lo que ha estado oculto desde el principio. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque algo dentro de ti se niega a conciliar el sueño. Hay una urgencia que no puedes explicar, un eco que pulsa, incluso en medio del ruido. Las cartas fueron abiertas, pero ahora, ¿qué viene después? Ya no está leyendo más, es una elección. Puedes regresar al sistema. Haz como si no lo hubieras visto. Ignora lo que vibra entre líneas. O puedes seguirlo, incluso sin garantías, incluso sin mapa, solo con la certeza de que lo que es verdad nunca fue aceptado por el mundo. Tienes el pergamino en tu mano. ¿Qué harás con ello? El tiempo ya no corre, se derrumba, los minutos se duplican, y lo que viene no se anunciará, se sentirá en los huesos, en el alma, en el espíritu, porque cuando suene la próxima trompeta, no habrá ningún sonido. La vibración será interna, y solo los despiertos sabrán que ha comenzado. La marca invisible no estará en códigos, pero en comportamientos, en la aceptación silenciosa del nuevo culto, en silencio cómplice ante la perversión digitalizada. Esta elección te posicionará. O eres parte de la vigilia silenciosa, o ya está bajo el dominio del control profético, y cuando el libro sea abierto delante de todos, no habrá más excusas. Lo que estaba oculto quedará al descubierto. La fe es el último. Corta fuegos entre ustedes y la marca. Ha sido advertido, usted ha sido preparado. Ahora, tienes que estar allí, porque el siguiente código ya ha sido activado y el viaje
No puedo parar aquí. No viste hasta aquí por curiosidad. Algo dentro de ti reconoció el llamado. Esta revelación no fue simplemente escuchada, fue grabado en el espíritu, en la conciencia. Ahora carga parte del código, y eso te hace responsable. Deja tu comentario como alguien que registra tu visita a este portal, como confirmando: vi y sigo despierto. Si esta verdad tocó algo que ya sentías, aún sin saber cómo llamarlo, entonces fortalezcamos esta vigilia silenciosa. Inscribirse, no como alguien que sigue un canal, sino como quien mantiene encendida la antorcha de una revelación que ya no puede ser silenciada. Porque lo que viene después se necesitará más que solo tener los ojos abiertos. Se requerirá un espíritu firme y comunión con los que todavía resisten. Nos encontramos no próximo código. Y hasta entonces, estar atento. Algo estaba oculto, pero ahora empieza a filtrarse por las grietas del tiempo. ¿Qué viste? Era solo la superficie del código. La siguiente revelación. No espera a que estés listo. Ya está sucediendo, contigo o sin ti.